homenaje, presentación de Ignacio Solares. Un escritor de gran valía, una obra inmensa y larga que seguiremos disfrutando mucho tiempo. Desde muy joven como escritor se destacó y como periodista, como ensayista, como animador de la cultura, como funcionario público, en fin, una vida llena de logros y de todo tipo de aventuras. Como persona, además, entrañable siempre y un gran conversador, un amigo fundamental. Y bueno, ahora presentamos este libro que nos dejó en los últimos meses de su vida, que Pepe Gordon hizo con él. Muchas gracias, Pepe, de verdad, por habernos dejado este libro y por haber conversado con él. Ya comentarán el libro, pero es un libro excepcional en ese sentido, de la conversación de dos grandes amigos sobre literatura, sobre la vida, sobre las cosas que realmente importan. Entonces, bueno, les dejo la palabra a Vicente Alfonso. Gracias, Vicente, por estar aquí con nosotros, novelista publicado en Alfaguara. Y Mirna, por supuesto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, querido Andrés. De verdad es un gusto encontrarnos todos en este momento reunidos para honrar la memoria, el legado de la escritura de Ignacio Solares como novelista de lo invisible. Y vamos a hablar de diferentes facetas de lo que quiere decir esto. ¿Qué quiere decir entender el mundo del otro a tal grado que podemos penetrar en su interior, que podemos descubrir sus fantasmas, sus deseos, sus pesadillas, pero también sus esperanzas? Y de eso trata la literatura, porque al final del día es una especie de soledad acompañada. Y en este marco, nuestra querida Mirna Ortega va a empezar a darnos precisamente el retrato de cómo surgió este libro que de alguna manera se vuelve la novela del novelista de lo invisible. Gracias, Pepe. Un aplauso para Mirna. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Vicente. Quiero comenzar esta participación con un texto que extraigo del libro No hay tal lugar, de Ignacio Solares, libro al que he vuelto con profundo amor una y otra vez en estos días de su tránsito. Dice Ignacio, o escribe: y esto fue lo maravilloso que ocurrió entonces. En el oscuro silencio, en el vacío de toda sensación, algo comenzó a conocerlo, a reconocerlo. Muy vagamente en un principio, desde una gran lejanía aún, pero poco a poco la presencia se acercó. Se acercaba y se acercaba. La sombra de ese nuevo conocimiento se fue haciendo más brillante, abarcándolo todo. Y al tener conciencia de que había algo más que ausencia y olvido, cualquier forma del temor y de la angustia se esfumó en él, pero no en él, porque ya no era él. Y hubo un gozo creciente y apacible, mientras más creciente, más apacible, en ese acto de ser conocido, reconocido. Hasta aquí la cita de Ignacio. Fue precisamente en una FIL como esta, concretamente en la edición de 2018, hace ya 5 años, cuando surgió la idea de escribir este libro. Pepe Gordon e Ignacio quedaron en fijar una fecha a principios del siguiente año para verse y empezar a grabar una conversación más de las muchas que habían sostenido a lo largo de 40 años de amistad, pero que ahora giraría sobre la vida y la obra de Ignacio, sobre sus obsesiones y sus preocupaciones más íntimas. Acordaron encontrarse una vez que hubieran pasado las comidas en casa con amigos con las que cada año, cada sábado a lo largo de todo el mes de enero, celebrábamos su cumpleaños. Pero solo hasta mediados de 2019 finalmente empezaron a grabar las conversaciones que darían lugar al libro Novelista de lo Invisible. Conservo una fotografía de esa primera comida en nuestra casa y que Pepe acaba de publicar en sus redes.
Yo, que siempre disfrutaba las visitas de Pepe, procuré dejarlos solos para que tuvieran la intimidad que requerían. Pero curiosa como soy, llegaba después del café. Sin embargo, cuando leyeron juntos los capítulos ya trabajados y corregidos, me pidieron que estuviera presente y pude constatar la emoción de Ignacio cuando escuchaba en voz de Pepe sus andares de niñez y juventud, sus dolores y alegrías de vida, pero sobre todo cuando escuchaba sus más íntimas creencias, dudas y obsesiones. Porque, ¿qué puede ser más íntimo que la forma personal y secreta como vivimos nuestras dudas, nuestra fe o la falta de ella? Curioso que en este libro se tejen infancia y madurez de una manera tan patente, como si una, la infancia, diera lugar a la otra, la edad madura. Como para ilustrar estas líneas que él mismo escribió también en No hay tal lugar. Cito: nuestra infancia camina más lentamente que nosotros, de manera que solo nos alcanza en el declive de la vida. A partir de ese momento, por fin, el niño que fuimos empareja su paso al nuestro y nos tiende la mano como para cruzar una última calle. Hasta aquí la cita. Las pláticas entre Ignacio y Pepe siempre fueron apasionadas, brillantes. Entre ellos campeaban sus escritores más amados que compartían o se introducían mutuamente. Bromeaban y se reían mucho juntos, pero siempre estaba ahí la complicidad de compartir el genuino y vivo interés por la otredad, por lo ignoto, por los diferentes planos de la conciencia, por lo que no vemos y solo sentimos o presentimos, por las preguntas esenciales sobre la vida y la muerte, sobre el más allá, si es que hay un más allá, sobre lo que está y no está, sobre lo que es y puede ser. Porque la búsqueda de la trascendencia siempre constituyó la base del interés literario y personal de Ignacio. Buscaba desentrañar las claves ocultas y los elementos oníricos, parapsicológicos e inclusive mágicos de los autores que sentía próximos a su propia literatura y que fue construyendo con esa necesidad que tenía por averiguar qué hay, qué puede haber más allá de lo que vemos, más allá de este plano físico que nos absorbe el día a día, pero que no sería nada sin la metafísica que intenta encontrarle un sentido. Lo que no vemos, lo oculto, lo otro. Por eso me gusta que Pepe llame a Ignacio el novelista de lo invisible y que con ese título lo recordemos hoy. Ahí están sus personajes, sus anécdotas, sus títulos para constatarlo. Ahí está su Madero, tan otro, tan diferente del que nos habían hablado. El Francisco y Madero que recibe mensajes de los espíritus y actúa en consecuencia y desata una revolución. O Luisito, el de su primera novela, Puerta del Cielo, que ve aparecerse a la Virgen cuando se masturba. O Nen la inútil, la joven azteca que desde el otro plano perdona y acoge amorosamente al capitán español que la viola y asesina en la matanza del Templo Mayor. O el padre Kettelsen de No hay tal lugar, que busca en sus lecturas y en su vida en la Tarahumara el absoluto, sin saber si lo hace en aras del amor o del temor, de la fe o de las dudas de la fe. O Raúl Estrada en la novela Anónimo, que así, nada más, aunque parezca cosa de risa, despertó siendo otro. Se dio así nomás, al abrir los ojos y comprobar que mi cuerpo no era mi cuerpo, escribe Ignacio, para luego intentar indagar lo que sucedió con Rubén Rentería, el dueño del cuerpo cuya alma se perdió. O Serafín, el niño que viene a la ciudad en busca de su padre y al que salva un chofer que no es un chofer y que así se convierte en el más rilkeano llamado de los personajes de Ignacio. Esto por mencionar solo algunos. Títulos
como Presencia de lo Invisible, Muérete y Sabrás, La Fórmula de la Inmortalidad, El Espía del Aire, Cartas a un Joven sin Dios. Sí, títulos, protagonistas y tramas que tienen que ver con la noche y las estrellas, con la búsqueda de ese otro plano que tanto le interesaba. Inclusive su narrativa histórica o sus ensayos solo se entienden cabalmente a partir de esta búsqueda. Ignacio tuvo problemas serios de salud el año pasado. Llegó a pensar que moriría entonces. Cuando fue recuperándose a principio de este año, tuvo claro, y así lo dijo inclusive en una entrevista al periódico Reforma, que había vuelto por una razón especial, para algo. Este libro le dio motivo para vivir. Aquí está su pensamiento, las razones que sustentan su literatura. Es su testamento espiritual. Desde hace 45 años y hasta hoy, que ya goza de la viva paz, de la clara luz, de la que escribió y en la que creía, Ignacio Solares ha sido mi camino. Este libro, este testamento espiritual que tejió de la mano de su gran amigo Pepe Gordon, es ahora mi brújula. Muchas gracias por ello y por todo, querido Pepe. Gracias a ustedes que nos acompañan hoy. Y bueno, pues, fíjate que es muy interesante que de verdad se confabularon toda una serie de amigos. Yo de verdad también aprecio mucho cómo Andrés Ramírez tuvo este corazón tan amplio y tan grande para ver ese momento que estaba ocurriendo y en qué circunstancias estaba dando la escritura de este libro, porque nada más quiero decirles que Nacho lo leía, lo veía y decía, es la novela de mi vida. Es la novela de mi vida y la verdad no hay cómo agradecer que se haya editado en un momento tan justo, tan adecuado. Y para hablar de lo que quiere decir esta obra tan importante de Ignacio Solares, pues nuestro querido Vicente Alfonso va a darnos algunos apuntes de lo que quiere decir Bien. Ignacio Solares. Hola, buenas tardes. Es un honor y un placer compartir esta mesa con dos personajes que estuvieron tan cerca del gran Ignacio Solares, y efectivamente hay una serie de eventos, confabulaciones, como bien llama el maestro Gordon, para que el libro se haya terminado y haya alcanzado a estar en manos del gran Ignacio. Efectivamente, la precisión de Andrés Ramírez como editor fue un papel fundamental, y creo que de verdad son esos aciertos que en su momento no se ven y después uno se da cuenta de el timing perfecto, ¿no? Antes de leer un texto que yo hice para reseñar este libro, bueno, les quiero compartir, ¿no?, algo que ya adelantaba Mirna, ¿no?, y que ya nos mencionó, este asunto de la metafísica, que era algo que preocupaba tanto a Nacho, ¿no? Tanto que uno llegaba con cualquier autor nuevo y le decía, maestro, ¿ya leíste a Chester Himes? ¿Tiene metafísica o no tiene metafísica? O sea, era el primer filtro para cualquier recomendación, porque si no tenía, pues a lo mejor no valía la pena leerlo, ¿no? O por otras razones, pero ya no tanto. Se quedaba en la fila de los quién sabe si los vaya a leer, ¿no? Entonces, y es esto, ¿no? Él definía así la metafísica, ¿no? Como algo que está más allá de este plano físico, lo que no vemos, lo oculto y lo otro, como mencionaba, ¿no? Bueno, yo conocí al maestro a partir de una entrevista que hicimos cuando salió una novela mía que se llama Huesos de San Lorenzo, porque yo fui alumno de jesuitas y eso era algo que nos unía también como norteños, como exalumnos de jesuitas. Yo expresaba algunas dudas ahí respecto de la fe,
Y me acuerdo que un día me habló y me dijo, oye, fíjate que quiero hacer una entrevista para el programa que hago con la revista de la universidad, pero también te quiero preguntar una cosa. Y me leía una frase y me decía, de verdad, uno de mis personajes decía, logré sacarme de encima al ojo de Dios, ¿no? Que está, y me decía, ¿y tú sí lograste o no lograste? Y platicábamos de eso, ¿no? Y y ahora me doy cuenta que eran conversaciones que uno atesora toda la vida, y que era justamente una de las aristas del maestro Solares, es ser un genial conversador, ¿no? Se hizo, digamos, un profesional de la conversación, ¿no? Mi texto se llama Palpar lo invisible a cuatro manos y ya sobre eso vamos a hablar, ¿no? Dice, en su célebre ensayo sobre la nueva novela hispanoamericana, Carlos Fuentes desestima el larguísimo debate que contrapone dos conceptos que ya no podemos utilizar sin comillas. Uno es civilización, y hago las comillas, y el otro barbarie. Van comillas también. Dice, el autor de Cristóbal Nonato nos dice que el debate inaugurado por Sarmiento ignora que existe una tercera posibilidad que se abre en especial para nuestra América Latina, el lenguaje de la imaginación, entendido el término como un estado que nos permite comprender en toda su amplitud las causas y los alcances de la realidad en que habitamos. Veo un magnífico ejemplo de esta idea en Novelista de lo Invisible, de José Gordon e Ignacio Solares. En 165 páginas y 17 capítulos secciones, el libro nos permite atestiguar los momentos clave en 40 años de conversaciones entre dos grandes exploradores del pensamiento contemporáneo. A cuatro manos, Solares y Gordon desmenuzan temas como la muerte y lo sagrado, la existencia del mal, los fantasmas y demonios del alcoholismo, el peso de la historia familiar, los traumas de la infancia, así como la importancia del silencio y de la duda, como elementos que nos permiten una mayor comprensión del mundo y de la vida. Nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1945, Solares es autor de libros ya considerados clásicos en nuestra literatura, entre ellos las novelas No hay tal lugar, La noche de ángeles, La invasión, El sitio, y bueno, ya vimos, la lista es enorme y muy prolífica. Entre muchas otras distinciones, obtuvo en 2010 el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que es el máximo galardón que el Estado mexicano otorga a creadores y científicos. A lo largo de casi 5 décadas como periodista cultural, Solares ha entrevistado a personajes tan distintos entre sí como Mario Vargas Llosa, Eric Fromm, José Revueltas, García Márquez, y también ahí la lista de entrevistados es impresionante. No es casualidad que Vicente Leñero haya titulado Entrevistarás a tu prójimo al prólogo que dedica a Palabras Reencontradas, volumen que compendia varias de esas entrevistas. Pero Solares no solo estaba interesado en dialogar con figuras destacadas. Uno de sus libros más célebres, Delirium Tremens, es una crónica extensa armada a partir de desgarradores testimonios recolectados por el autor entre los integrantes de un grupo de alcohólicos anónimos. Los lectores de Solares sabemos también que no es por azar que además de su afición al género entrevista, haya dedicado buena parte de sus esfuerzos a otras dos prácticas que entrañan el arte del diálogo. Una es el psicoanálisis y otra el sacramento de la confesión. Gordon, por su parte, nació en 1953 en la Ciudad de México. Sus iniciativas como divulgador de la ciencia y la cultura le han colocado en un sitio central en la esfera del pensamiento en nuestro país y más allá. Es autor, entre otros libros, del Cuaderno Verde, El inconcebible universo, Sueños de unidad, El libro del destino, dirige La oveja eléctrica, revista de ciencia y pensamiento de Canal 22. Ha conversado con no pocas de las mentes más brillantes de nuestros tiempos. Ha entrevistado, entre muchos otros personajes, a figuras de la talla de Amos Oz y Elie Wiesel. A juicio de Augusto Monterroso, sus entrevistas son dignificantes de los programas culturales de televisión. ¿No? Y al respecto voy a hacer un brevísimo paréntesis. Una de las últimas veces, creo que fue la última vez que visité al maestro, yo lo entrevisté respecto del libro recién salido, pero le decía, entrevistar a Nacho Solares es como confesar al Papa, ¿no? Porque era tan buen entrevistador que ¿quién se anima a confesar al Papa, no? ¿Quién se va a atrever a confesar al Papa? Entrevistar a Solares era un poco lo mismo, ¿no? Y bueno, quien
el confesor del Papa resulta ni más ni menos que el maestro Pepe Gordon, ¿no? Esta conversación saca todo el jugo de esos 40 años de diálogos. Y sigo, llama la atención la capacidad de los protagonistas para entrar en materia. De inmediato, la conversación se enfoca en una necesidad muy humana, los intentos de trascender la muerte y de encontrar el sentido de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Tiene la vida un propósito? A sabiendas de que frente a este interrogante no existen respuestas rápidas ni salidas de emergencia, Gordon y Solares criban con paciencia a Gambusino en 3 fuentes: la historia, sus lecturas y sus propias vidas. Asistimos a la charla entre 2 grandes escritores que son al mismo tiempo ávidos lectores. A medida que avanzan las páginas encontramos entonces citas de Aldous Huxley, de William Blake, de Elie Wiesel, de Gutiérrez Thibon, de Conan Doyle. También se evocan y se discuten, por supuesto, fragmentos de la obra del propio Solares, en especial la ya mencionada No hay tal lugar, así como El juramento y Serafín. A pesar de la fluidez con que está redactado, aconsejo dedicar varios días a la lectura de Novelista de lo Invisible, pues los intercambios entre Solares y Gordon dislocan al lector y proponen nuevas perspectivas sobre antiguos debates. Una de las conclusiones es la posibilidad, necesidad, de cambiar la noción que tenemos de la muerte, pues ésta se convierte en un problema que nos perturba como un goteo constante en la razón. Y repito aquí una pregunta que está contenida en el libro. ¿Qué pasaría si de manera orgánica tuviéramos otra percepción de esa frontera vida-muerte que usualmente asumimos infranqueable? Volvemos hacia una de las premisas de este libro redondo. La realidad, nuestra realidad, es una construcción que depende de nosotros mismos y de los límites que trazamos. Así lo expresa Solares, para quien, y lo cito textualmente, el cerebro forma su propia realidad incluso antes de recibir estímulos de los sentidos. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Se trata de una idea que corresponde con la imaginación comprensiva postulada por Fuentes y con aquello que Pepe Gordon ha llamado imaginantes, novelistas, creadores, cineastas, artistas plásticos que ven lo que no se puede ver, saltan los límites del pensamiento y despiertan nuestra capacidad de asombro. Como señalé en alguna otra ocasión en este mismo espacio, Solares se ha preocupado por escribir novelas que amplían nuestra concepción del mundo, pues sus historias amalgaman con fortuna los hechos verificables y el torrente de fantasmas que pesan en la historia, es decir, miedos, rumores, creencias, mitos. Autor de una vasta obra que abreva de la filosofía, del psicoanálisis, de la literatura y de la historia, Solares sabe que no por intangible resultan menos reales la esperanza, el miedo y el odio. De allí que el título del libro, Novelista de lo Invisible, sea tan certero. En estas 17 conversaciones, José Gordon ha sabido trazar una certera y entrañable cartografía de aquello que es intangible, pero esencial. Eso que Solares ha usado para construir sus novelas y que constituye, en no pocos casos, el eje con que dotamos de sentido a nuestras vidas. Muchas gracias. No. Gracias, Vicente. Gracias. Pues de verdad estamos viendo un mapa interesantísimo del mundo de Solares para tratar de penetrar estos territorios de lo invisible. Y esto para mí es muy interesante porque ustedes saben que a mí me fascina la ciencia. Y la ciencia también trata de penetrar lo invisible. La ciencia está en la búsqueda de lo que está detrás de las apariencias. Pero lo que a veces no nos damos cuenta es que la literatura, la novela, es otra herramienta para penetrar lo invisible, pero que trabaja desde otro lugar. En vez de volcarse al exterior, en vez de ir hacia las estrellas y el asombro que nos traen las imágenes que nos muestran los grandes telescopios que hoy tenemos, el James Webb, y que nos asombran, las fotografías que tenemos de agujeros negros, lo que Solares está tratando de ver es precisamente cómo se dan esos vacíos cósmicos, pero dentro de nuestro propio ser. Y esto es muy interesante porque lo que Solares hace en la literatura
es aplicar una especie de cerebroscopio. Cerebroscopio, un tipo de aparato que se llama novela, que permite tratar de ver lo que está pensando uno, lo que está imaginando el otro. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con un autor que realmente apreciamos profundamente Nacho y yo, como ya mencionó Mirna, uno de los autores que teníamos en común el Premio Nobel de Literatura, Isaac Bashevis Singer. Y resulta que Bashevis Singer cuenta en su autobiografía que la primera mujer que amó en su vida le confesó algo muy especial. Le dijo, mira, yo tengo la capacidad de ver lo que los otros piensan, lo que los otros sienten, lo que los otros imaginan. Y no creas que te estoy presumiendo ni estoy alardeando. A veces es un peso demasiado fuerte enterarse de todo lo que está pasando detrás del cuerpo de una persona. Y entonces dice, por eso Dios nos dio un cráneo para que no nos asomáramos para ver qué es lo que está pasando ahí realmente, para que no pudiéramos verlo de todas formas. Pero resulta que nuestra curiosidad es tan amplia que queremos de todas maneras asomarnos para tratar de imaginar. Hoy se planteó aquí la idea de los lenguajes de la imaginación, lo que pasa en el interior del otro. Y creo que esto es vital porque, como decía Carlos Fuentes, destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. Y por eso es tan importante la literatura de Ignacio Solares, porque se atreve a dar registros que en otros momentos de la literatura no se dan por temor a ser calificado de una escritura que tiene que ver con aires fantásticos y que no está conectada con nuestro mundo, no está conectada con nuestra realidad. Lejos de eso, es muy apasionante precisamente descubrir a través de estas conversaciones, a través de tantos años de profunda amistad, que lo que está detrás de ese mundo que uno podría apreciar como fantástico en Ignacio Solares es una realidad que él percibe. Y esto es una clave verdaderamente importante porque a veces pensamos que cuando se está hablando, por ejemplo, de Madero el Otro, y como Mirna ya lo apuntaba, está relacionado con el mundo espiritista de Madero, pues uno dice, bueno, es un escritor que hizo muy bien su investigación, estudió las libretas de Francisco y Madero y entonces nos da una novela que tiene un pulso de verosimilitud, quién sabe por qué. Pero aquí creo que nos debemos de detener. El quién sabe por qué no está injustificado. Realmente se trata de una serie de experiencias y búsquedas que fueron nutriendo el mundo de Ignacio Solares, descubrir que él podía ver efectivamente fantasmas y que uno como amigo, buen amigo, simple y sencillamente cuando se dé el diálogo profundo, uno dice, voy a recibir lo que me está diciendo, lo que me está dando la experiencia del amigo, sin juzgar, sin prejuzgar, simplemente con el nivel de plantear qué interesante lo que está revelándome mi amigo. Porque efectivamente, de lo que estabas planteando, Vicente, es muy importante. El mundo que vemos está relacionado, como también lo señaló Mirna, con una profunda construcción que nosotros realizamos. A mí me ha interesado mucho las neurociencias y esto quiere decir plantear el problema de las fronteras del cerebro. Y cuando estamos hablando de las fronteras del cerebro, algo que me fascina es que las vías de comunicación, los senderos que hay para ver la realidad desde los sentidos, desde afuera hacia adentro, se multiplican 10 veces más de adentro hacia afuera, con algo que se le llama el modelo interno. Y ese modelo interno está creado por nuestra memoria, está creado por nuestras culturas, está creado por nuestras experiencias. Y ese modelo es el que permite filtrar el mundo. Hoy se habló aquí de Aldous Huxley. Y Aldous Huxley, en Las puertas de la percepción, justamente de lo que habla es de que hay tantos estímulos de información que tenemos una especie de válvulas o filtros, porque como decía T.S. Eliot, el ser humano no soporta tanta realidad. Pero los poetas, los escritores, los novelistas de lo invisible como Ignacio Solares, lo que están tratando es simple y sencillamente ver si se pueden apartar del registro usual y de repente con su corazón, con su intuición,
y con su percepción se pueden asomar a lo invisible, a tratar de dilucidar las fronteras entre la vida y la muerte, pero no desde un discurso académico, sino desde un discurso de la propia percepción, arriesgándose a investigar lo más profundo del ser. Y esto es muy interesante porque en este marco Ignacio Solares tiene de alguna suerte una estrategia muy parecida a la que tenía Mircea Eliade, que era un escritor que cuando estaba investigando ciertas zonas de experiencia y de percepción, se daba cuenta que dentro del mundo académico y dentro del ensayo académico nadie lo iba a comprender. Y entonces lo escribía como cuentos, lo escribía como novelas, y entonces pues decían, pues qué interesante, es fantasioso, pero Mircea Eliade sabía lo que estaba jugando, lo que estaba haciendo, incluso traslocaba ciertos escenarios para que no se reconociera que esto tenía una punta en la realidad. Déjenme decirle que lo más hermoso de las conversaciones, del diálogo que teníamos con Nacho Solares, era que allí estaba esa profunda intuición, ese fino ojo que de repente se movía en las orillas de lo desconocido. Por eso le interesaba tanto Julio Cortázar. Julio Cortázar era uno de sus autores favoritos porque, como ustedes saben, tenía unos ojos tan grandes que le llegaban a las sienes y tal vez desde ese rabillo del ojo que ve un poquito más, podía apreciar zonas periféricas de la realidad que no son las que filtramos usualmente. Por algo se identificaba tanto con autores como Julio Cortázar. Y le pasaban fenómenos extraños, de los cuales Mirna fue en muchas ocasiones testiga, y realmente sorprendentes. Y entonces, pues descansamos todos cuando decimos, pues es un cuento, y nos los entregó en una novela, y ya no nos sentimos inquietud. Pero cuando hay un buen novelista, resulta que incluso cuando está planteando el registro de lo que aparentemente es fantasioso, hay algo inquietante, porque si es un buen novelista, está moviendo resortes que están conectados con la realidad, y con la realidad del deseo, y con la realidad de la imaginación, porque a veces pensamos que eso no es real, pero es tal vez lo que está nutriéndonos más profundamente, porque tiene que ver con los modelos internos con los que filtramos el mundo. Y en este marco, entonces, él podía asomarse a registros que están al filo de la vida y de la muerte, explorarlos en sus novelas, el volverse realmente el otro en una novela como Anónimo, como ya lo apuntaba Mirna, en donde de pronto despiertas y en vez de volverte un insecto como ocurre con Kafka, lo que ocurre es que te vuelves otro, despiertas en el cuerpo del otro. Y eso es lo que es un novelista. Y lo interesante es que a nosotros como lectores nos da también la posibilidad de experimentar eso, de repente decir, ¿qué es lo que podría pasar si yo fuera él, si yo fuera ella, si yo fuera otro? Eso creo que es la esencia misma de la literatura. Y en ese marco nos nutríamos de charlas muy hermosas en donde, por ejemplo, hablábamos de León Felipe, y recuerdo la mirada asombrada de curiosidad, de niño que tenía Ignacio Solares, porque esto creo que hay que plantearlo, y creo que no me dejarás mentir, Mirna, que en el fondo de Nacho había esta curiosidad de niño tan profunda que creo que hace honor a lo que planteaba Bruno Schulz, un autor que fue traducido por Sergio Pitol, que decía, debemos madurar hacia la infancia, debemos madurar hacia la curiosidad y la capacidad de asombro, y eso, en esa madurez se movía la risa de Nacho Solares y el asombro ante los registros de otros poetas que confirmaban su visión. Voy a dar un ejemplo, y recuerdo ese asombro que tenía Nacho de descubrir lo que quería decir el tránsito de la vida y la muerte, no en la cultura hindú, en la cultura de alguien como León Felipe, ¿no? Hay unos versos de León Felipe que son maravillosos, que Nacho verdaderamente apreciaba en toda su dimensión, y ahora que estamos haciendo un homenaje a Nacho Solares, creo que no valdría la pena plantear que este apunte es precioso para entender que la vida y la muerte no tienen los límites que nosotros pensamos. Es un poema que se llama El Salto y dice más o menos así: somos como un caballo sin memoria, somos como un caballo que no se acuerda ya de la última valla que ha saltado. Venimos corriendo y corriendo por la larga pista de siglos, y de vez en vez la muerte, el salto.
y nadie sabe cuántas veces hemos saltado para llegar aquí, ni cuántas veces saltaremos para llegar a Dios, que está sentado al final de la carrera esperándonos. Saltamos, corremos, giramos, brincamos, vamos de tumbo en tumba dando brincos, dando vueltas, vamos de tumbo en tumba entre el pañal y el sudario. Entonces, lo que podemos darnos cuenta es que si eso es lo que nos estaba enseñando Ignacio Solares, un homenaje como el que le estamos haciendo tiene que ver con abrir también un poco nuestras ventanas de la percepción para entender que la literatura realmente nos está dando un registro más amplio de la realidad. Para terminar, quiero simple y sencillamente plantear el momento en que yo me encontré por primera vez con Nacho Solares. Nos empezamos a descubrir con un obsesionario común, porque eso siempre ocurrió, y resulta que le estaba comentando que yo estaba enseñando meditación trascendental en el reclusorio preventivo Oriente, y su curiosidad, porque había el instinto del periodista de saber cómo es posible que dentro de una cárcel haya gente que esté pudiendo tener una experiencia de serenidad, me dijo, oye, yo quiero ir a ver de qué se trata eso. Y resulta que fuimos para allá al reclusorio Oriente, de Preventivo Oriente de la Ciudad de México, y se dio un concierto. Nosotros llegamos, no sabíamos que iba a haber un concierto, y era un concierto de rock. Y entramos justamente cuando se estaba cantando el rock de la cárcel. El rock de la cárcel y todos los prisioneros bailando muy contentos. Y después de que terminó esa experiencia y estuvimos un rato en el concierto y ya nos fuimos precisamente a tener este momento en que íbamos a encontrarnos con un grupo de reclusos que iban a estar sentados, cerrando los ojos y conociendo un silencio interno que trascendía los límites de la percepción. Me acuerdo la mirada fascinada de Nacho, diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible experimentar libertad detrás de las rejas? Y esto es muy importante porque lo que siempre quiso Nacho es salir de las prisiones perceptuales en que vivíamos. No son tan solo las cárceles que tenemos en un reclusorio, sino las cárceles de nuestros cuerpos, de nuestras situaciones sociales tan desafortunadas. Y decía que por eso todo lo que pudiera ser una agarradera hacia la trascendencia, hacia salir, hacia tener una fuga y escape de las prisiones en que vivíamos, eso Nacho le gustaba y quería por siempre explorar. Y entonces con esa sensación de fina tranquilidad, con un aire muy fino, nos fuimos al coche y ya en el coche íbamos juntos y de repente me dijo, te voy a recomendar un libro, que como bien plantea Vicente, era una de las cuestiones favoritas de Nacho, el intercambio de intelecto, corazón e imaginación. Y me recomendó un libro que se llamaba Vida más allá de la muerte, en donde había ensayos, entre otros, de personajes como el historiador Toynbee, pero también de Aldous Huxley. Y me dijo, léete un ensayo muy especial. Y el ensayo de Huxley se titulaba ¿Por qué son preciosas las piedras preciosas? Que me parece que es un título fascinante, porque uno dice, bueno, es una pregunta que, ¿de qué se trata realmente esto? A lo mejor es un argumento de tipo económico, son tan escasas que por eso son preciosas, por eso las consideramos valiosas. Pero el Huxley decía no, decía que no hay nada más duro y denso que una roca. Cuando la roca es cristalina y deja filtrar luz, nos recuerda que nosotros, aunque somos densos y materia oscura, también filtramos cierta luz. Nos recuerda algo muy primigenio de lo que somos. Y bueno, ¿dónde encontramos esa luz en nuestros cuerpos? En los ojos. Los ojos son nuestras piedras preciosas. Y lo que me parece fascinante por eso es que cuando alguien se quiere ocultar, cuando un político se quiere ocultar, se pone sus lentes negros y ya no podemos ver lo que está de alguna manera planteándose en términos de las emociones más finas que están ahí dentro del otro ser. Los ojos son nuestras piedras preciosas. Y bueno, yo quiero creer que cuando estamos ante la literatura de Ignacio Solares, lo que estamos haciendo es ver cómo se abren las piedras preciosas de los ojos de los lectores para dejar recoger esa luz que filtra la literatura de nuestro querido Nacho. Y para terminar, pues simplemente quiero decir que si él buscaba en algún lado las piedras preciosas, era
en una imagen que se le quedó desde la infancia, desde la adolescencia, cuando estuvo en la noche oscura de la Sierra Tarahumara, en donde justamente al ver brillar las estrellas volví a encontrar esa luz de piedras preciosas que podemos encontrar por todas partes si estamos abiertos a ello. Y por eso quiero terminar simplemente con algo que plantea Nacho. Cuando quisimos finalizar el libro, tiramos el lichín, eso fue una cosa muy interesante, como artes adivinatorias, para ver precisamente de qué se había tratado esta novela del novelista de lo invisible, de qué se había tratado este diálogo, y fue revelador, pero eso espero que lo puedan encontrar leyéndolo. Nada más quiero decir que al apunte final de toda esta historia, entonces quedamos en que uno de sus aforismos, que le llamaba minucias, podría ser el toque final de este encuentro. Un toque que no es final porque ya vimos que vamos de tumba en tumba entre el pañal y el sudario y que no sabemos si nos encontraremos de nuevo junto a este río, querida Delia, como decía Borges, ¿no? En algún lado, en algún momento nos volveremos a encontrar y no lo sabemos de cierto. Pero el caso es que me dijo, búscate una minucia, uno de estos aforismos que él iba publicando en el periódico semanalmente y que llenaron su corazón, sobre todo en los días finales de este tiempo que le tocó vivir. Y entonces fui a casa y me encontré con una de esas minucias para capturar esta inmensidad de la que habla Nacho Solares en unas breves palabras. Y es esta. Escribe Ignacio Solares. Una noche, en la Tarahumara, le pregunté al Padre Blanco qué veía en el racimo de estrellas que teníamos sobre nosotros. Las miró un momento con sus ojos escrutadores y pugnaces detrás de los lentes y contestó en un tono dulce y convincente. Vida. En esas piedras preciosas del cosmos está la vida, está el misterio de la existencia, y a ello dedicó toda su obra, toda su literatura, todo su afán de entender el mundo, nuestro querido Ignacio Solares. ¿Alguna pregunta brevemente? Nos dicen que tenemos unos 5 minutos para si hay alguna pregunta, algún comentario. Creo que podría ser interesante. Mirna, a lo mejor intercambiar algo de esto, y Vicente, que hemos estado platicando, porque creo que lo vivimos juntos de alguna manera, esta idea de ver cómo fluía la información de un lado al otro, porque en nuestro lenguaje está la capacidad de atrapar lo invisible, pero no nos damos cuenta. Fíjense que mi querido amigo y pues, también mutuo amigo de Mirna, el poeta Mardonio Carballo, en alguna ocasión le pregunté cómo se decía saludar en náhuatl, porque resulta que en las palabras y en el lenguaje ya está la clave para descubrir lo invisible. Los novelistas nada más lo articulan en relatos que despiertan la capacidad de apreciar estos sueños de la tribu, pero ya circula en nuestro lenguaje si lo sabemos apreciar. Y él me dijo que saludar en náhuatl se decía con los términos yolpaquilistli, que quiere decir mi corazón ríe contigo. Y eso nos pasa al saludar a un amigo. Hay un momento invisible en donde el corazón de uno está sonriendo con el corazón del otro, y eso es tal vez lo que es la literatura, esa sonrisa de la inteligencia, esa soledad acompañada de la literatura. Sí, efectivamente. Yo pensaba justamente analizando la obra y la vida de Ignacio Solares, varias veces se señaló como uno pensaría, sobre todo en alguien que dedicaba buena parte de su esfuerzo a reconstruir pasajes históricos, que hubiera estado muy ocupado solo por la precisión, pero la amplitud de miras que tenía justamente le hacía un autor muy completo, porque
era al mismo tiempo un autor de género fantástico y al mismo tiempo un autor de novelas históricas. Y no es que ejerciera a veces con el chaleco del fantástico y a veces con el otro, sino que lo sabía combinar muy bien, y es algo que hemos repetido a lo largo de esta conversación, ¿no? Y me acuerdo que tenía una frase que decía, es que yo intento que mis novelas y todo mi trabajo combine lo históricamente exacto con lo simbólicamente verdadero, ¿no? Y creo que es algo que incluso podría definir su trayectoria de vida. Así es, así es. Mirna, ¿no quieres? Sí. Prefiero, sigan ustedes. Bueno, ¿se acuerdan de la película Nos amábamos tanto de Ettore Scola? Claro. Es una película sensacional que habla de lo que son los artistas de lo invisible, los imaginantes de lo invisible. ¿Qué es lo que pasa en esa película que es sensacional? Está una pareja, se sienta en un restaurante con esas pues manteles que parecían la camiseta de los Tecos de aquí de Guadalajara. Y en esas mesitas de repente están hablando y hay algo muy hermoso porque de repente ella habla y él está callado y viceversa. Pero en ese momento el artista de lo invisible le sube el volumen a los pensamientos del otro. Porque cuando uno está callado no está dejando de pensar, y es el privilegio del artista subirle el volumen a lo invisible. Eso es lo que hacía Nacho Solares. Bien, pues Yo solamente quiero agradecerles muchísimo a Vicente, a Pepe, esta forma de abrazar la obra de Ignacio y su pensamiento. Y por supuesto a sus editores. Andrés, muchísimas gracias por haber hecho tanto, por llevar estas ideas, este pensamiento, estos trabajos a sus lectores. Muchísimas gracias a todos ustedes. muchas gracias.